Bueno, vamos hoy a continuar en sus programas. Tienen allí que hoy toca ver plata, ¿no? Plata es el segundo pilar y tiene que ver con la Biblia. Les van a dar el plan de lectura. ¿Ya se los dieron? No se oye. ¿Ya lo tienen todos? Sí me pasan uno. Uno, dos. Sí. Ok. Dice aquí, plan de lectura bíblica. Dice, lea toda la Biblia en 70 días, 1 hora diaria, o en 140 días, 30 minutos diarios, o en 365 días, 12 minutos diarios. Marca con X conforme leas. Y tú puedes aquí ir marcando conforme lees y llevas, ahora sí que tienes claro qué es lo que has leído, qué es lo que te falta. Yo te aconsejo que le hagas varias copias a esto y uses una cada vez que la leas toda, y así ya ves qué es lo que te hace falta. Lo puedes leer en el orden en el que va. Desde el número 1 hay algo que leer de los evangelios, algo que leer de los salmos, algo que leer de los proverbios, algo que leer del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Y es una lectura balanceada. ¿Por qué? Porque nunca debemos dejar de leer los evangelios de Cristo. Y es importante leer los salmos, leer los libros poéticos también. Aquí están distribuidos Proverbios, Eclesiastés, Job y Cantares en los 70 días. Todos los salmos están distribuidos también en los 70 días. Y el Nuevo Testamento está en su orden cronológico. Si tú vas a cualquier Biblia de estudio, tú puedes ver en la primera página de cada libro, ahí te dice quién fue el escritor, dónde se escribió y en qué fecha. Entonces, dependiendo de la versión que uses, algunas versiones dan unas fechas, otras versiones dan otra. Yo pues tomé siete Biblias de estudio diferentes, porque hay unas que están como que muy dispares. Por ejemplo, de las 7, todas dicen que la carta a los Gálatas se escribió entre el 40 y el 44 después de Cristo. Sin embargo, una de ellas pues dice que fue en el 65. Entonces, si yo tengo 7 Biblias de estudio y 6 de ellas concuerdan con una fecha y otra no, pues ¿qué es lo que hago? Pues tomo el consenso general. Entonces, de ese modo es como uno puede corroborar que la primer carta que se escribió, de hecho, el primer documento escrito después de 430 años de silencio, después del último libro escrito del Antiguo Testamento. ¿Sí saben cuál es el último libro escrito del Antiguo Testamento? No es cierto. Busca las fechas. Busca las fechas. Si tú ves una Biblia judía, la Biblia judía termina en Nehemías. Y si tú ves la fecha en que fue escrito Nehemías y la comparas con Malaquías, Nehemías fue escrito como 40 años después de Malaquías. Malaquías no es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Por qué está colocada nuestra Biblia como está colocada? Porque en el siglo XVII a alguien se le ocurrió organizarla en capítulos, versículos,
y ponerla en cuanto a clasificación. Entonces puso el Pentateuco y luego puso la historia y luego puso los poéticos, y como que no le encontró clasificación a Esdras, Nehemías y Esther, y puso Esdras, Nehemías y Esther posexilio, y luego puso a los profetas menores. Esa clasificación de nuestra Biblia es una clasificación que no es la original. La clasificación original está en la Biblia judía. Tú ves una Biblia judía, de hecho los nombres de nuestra Biblia no coinciden con la de ellos. En la Biblia de ellos no existe Génesis, ni Éxodo, ni Levítico, ni Deuteronomio. Es libro primero de Moisés, libro segundo de Moisés, libro tercero de Moisés, libro cuarto de Moisés y libro quinto. De hecho, el libro de los Reyes es un solo libro. Pero este monje consideró que era demasiado grande y lo partió en primero de Reyes y segundo de Reyes. Y dicho sea de paso, es primero de Reyes, no es una carta. Es un libro. Y luego dicen primera de Crónicas. No, es un libro, Crónicas. Entonces vienen los Reyes y luego vienen las Crónicas. Y así es como se llaman, las Crónicas de Samuel, los Reyes. El libro de los Salmos no es un libro de los judíos, son 5 libros. Primer libro de los Salmos, segundo libro de los Salmos. ¿Sabías que no todos los salmos son del rey David? Hasta el 73 está el primer libro, y luego vienen los de Asaf y los de Coré y de los hijos de Asaf. Hay un salmo de Moisés ahí, y luego encontraron posexilio otros salmos de David, y bueno, es así como que todo así. Y luego vienen los profetas en orden. Por eso es que aquí este plan está organizado de tal modo que está de una lectura cronológica. Si te das cuenta, inicia en Génesis y en el día 70 en el Antiguo Testamento acaba ¿con cuál? Con Nehemías. O sea, ¿por qué acaba con Nehemías acá? Porque es el orden histórico. Y yo pienso que mucho del fracaso y de la confusión que hay acerca de la verdad tiene que ver con que nos han trastornado la historia. ¿Sí? Y cuando se estudia y se lee la Biblia, se lee mal. Y si leemos mal, es como si primero, antes de aprender a sumar y a restar y a multiplicar, nos dan álgebra. Y después de álgebra nos dan cálculo diferencial. Y ya como por el cuarto año nos dan sumas y restas. ¿Vamos a aprender algo? Vamos a andar todos confundidos. Tienes que empezar desde lo más elemental. Cuando tú lees la Biblia en el orden en que fue escrito, y no solo eso, la transcribes. Porque la Biblia fue recibida así. En una semana podía llegar a más de 100,000 creyentes. Cada iglesia nombraba a un ángel. Ángel no necesariamente es un ser espiritual. Ángel es una palabra en griego que significa mensajero. De hecho, a los mensajeros de Roma se les llamaba ángeles, porque el sentido espiritual que le damos hoy es porque ya no es una palabra común, pero ángel significa mensajero, ¿sí? Entonces, cada iglesia nombraba un ángel o alguien que se hiciera cargo de traer las noticias que habían acerca de Jesús. Entonces, por ejemplo, cuando Juan escribe, dice que escribe a las 7 iglesias que están en Asia, ¿no? Y en Asia había, de acuerdo a la arqueología, había más de 50,000 iglesias en casas. En Corinto había más de 250,000 creyentes congregados en más de 30,000 casas diferentes. ¿Por qué dice 7 iglesias? Porque está hablando simbólicamente. Está hablando de la iglesia que trasciende la cultura, las fronteras, el tiempo. Está hablando del número perfecto de Dios.
Entonces, por eso en Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al ángel de la iglesia en Tiatira, al ángel de la iglesia en Pérgamo, etc. Entonces, cuando alguien escribía algo, convocaba primero que nada al ángel de la iglesia, que era alguien designado. Recuerden que la iglesia estaba bajo persecución. Llevar una carta de un lado para otro, si te la descubría el imperio que no estaba certificada por Dios, era pena de muerte, porque estabas conspirando contra el imperio. Entonces, el trabajo del ángel, de quien era designado para ir por las noticias, era algo muy delicado. ¿Por qué? Porque exponía su vida, tenía que atravesar varios retenes o irse por las montañas donde no había retenes o por los desiertos. Entonces Pablo escribe a los Gálatas, y en Galacia, que Galacia no es una ciudad, Galacia es un área, es como el valle. En el valle, ¿cuántas ciudades hay? Muchas, ¿no? ¿Cuántas son? Cali, Palmira. Ok, entonces, Galacia, haz de cuenta, es el valle. Entonces, cuando Pablo escribe a los Gálatas, obviamente escribe y manda por un ángel. Llega alguien, ¿y qué es lo que hace este ángel? Recibe la carta escrita de Pablo, la guarda y atraviesa las montañas, pero ya lo están esperando. En la iglesia donde fue designado ese ángel, lo está esperando la iglesia, y hay 10 ángeles de 10 iglesias de otros lados. Recuerden, las reuniones en este tiempo eran clandestinas, estaban prohibidas, eran perseguidas, corrían el riesgo de ser encarcelados y matados. La persecución llegó a tal grado que tuvieron que irse abajo de la tierra, en las catacumbas. Pero bueno, estamos, aun cuando la prohibición está, entonces, ¿cómo llegó todo el Nuevo Testamento a manos de todos? Pues bueno, en esa iglesia, en esa casa, estaban los de la casa y venían 10 de 10 iglesias cercanas. Llegaban ahí, llegaba y lo que hacía era leer palabra por palabra la carta. Y los asistentes escribían, hacían una copia a mano. Algunos ricos le pagaban a ciertas personas que se dedicaban a eso, que se llamaban escribas. Entonces le pagaban y le decían, ¿sabes qué? Hazme 2 copias de esto, y tomaba su tiempo, pero eso nada más lo podían costear los ricos. La mayoría de la gente tenía que hacerse una copia a mano. Entonces, día 1 ya son 10 ángeles que lo tienen. Al siguiente día, esos 10 se iba cada uno a su iglesia, donde convocaban a otros 10 de iglesias cercanas. En el día 2 ya hay 100. En el día 3, esos 100 se iban a sus 100 iglesias, a donde venían 10 ángeles en cada uno. Entonces, al tercer día ya son 1000. Al cuarto día 10,000. Y al quinto día llegaban a los 100,000, que era la cifra real que había en toda la zona geográfica llamada Galacia. De ese modo, se esparció por todos lados el Nuevo Testamento, desde el año 48 o 44 hasta el año 90, que es, 90 o 95, que es cuando Juan envía el Apocalipsis y hace 7 copias, porque le entrega una copia a cada ángel. Y todos escribían. En el Nuevo Testamento se da la orden que esta carta sea leída a todos, y la carta de allá que se las lean acá. Hoy hemos hecho de las cartas un retosadero, las hemos
cortado, tasajeado, y tomamos un poco de acá, otro poco de acá, otro poco de allá. Y la verdad, recibimos parte de aquí, parte de allá, parte de acullá, parte de... Y eso causa mucha confusión. Nuestros hermanos gringos son de los pocos gringos que no se han desviado. Hasta el día, bueno, él nos dijo, la iglesia donde él empezó ya se desvió. Yo le dije, oye, ¿y siguen enseñando? Me dice, no, ya enseñan como en todos lados, de aquí, de allá y de acullá. ¿Qué es lo que nos están enseñando ellos? Corintios, ¿no? Versículo por versículo. ¿Por qué? Porque para entender una carta tienes que leer toda la carta. Ni modo que te llegue la carta de tu esposa, de tu tío, de tu primo y vayas leyendo un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá. Nunca vas a aprender nada. Entonces, Gálatas es la primera carta. Lo primero que los cristianos reciben. ¿Y qué es el mensaje de Gálatas? La libertad que tenemos en Cristo. Es por gracia. La gracia de Cristo nos ha hecho libres. Pero luego empezó a haber libertinaje, porque somos como seres humanos muy extremistas. Y entonces Dios levanta a Santiago, el hermano menor del Señor Jesús, y escribe su carta. Esa es la segunda carta que hay, que circula en todo el Imperio Romano. Y Santiago pone el balance. Sí, somos salvos por gracia, pero la salvación se demuestra con obras. Si tú dices que has sido justificado y no has cambiado tu vida, sigues pecando, tú no has sido salvo. Si tú de verdad eres salvo, vas a hacer buenas obras, porque la gracia se manifiesta a través de las obras. Y ahí es donde con Gálatas y Santiago podemos concluir que si eres salvo, vas a hacer buenas obras como resultado de que eres salvo. Que la gracia sin obras es muerta. Que la gracia se manifiesta a través de las obras. Luego viene la tercera carta, que es primera a los tesalonicenses. Entonces, ya que se estableció la gracia y las obras como evidencia de la gracia, viene la obra misionera. Tesalonicenses habla de la responsabilidad que tenemos de llevar el evangelio a todos los que nos rodean. Luego viene la segunda a los tesalonicenses, ya vamos por el año 52. Y la segunda habla sobre la segunda venida de Cristo. Me decía él que hay 3 temas que ya casi ninguna iglesia en Estados Unidos toca. Primer tema, el pecado, porque ya es ley en Estados Unidos. Cualquier pastor que diga algo contra los homosexuales, o que diga que el homosexualismo es pecado, lo multan, y si reincide lo encarcelan. Eso ya está en Estados Unidos. Pero yo digo, qué bendición que a mí nunca me van a poder fiscalizar eso. Como yo me congrego en mi casa, y nos congregamos en un montón de casas, eso le va a pasar a los que tienen templos y han construido sus ídolos ahí de 4 paredes. Pero eso va a llegar, ya está en Estados Unidos. Cuando empieza ya, invade todo Latinoamérica. Entonces, ya no pueden hablar del pecado, tampoco del arrepentimiento. Consideran que si tú le dices a alguien, deja de tomar, deja de portarte mal, estás atentando contra su libertad, porque él tiene libertad. Si quiere ser alcohólico, que lo sea. Estás coartando su libertad, entonces también hay multa. Sí. Donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, es una iglesia. Tenga título de templo, no tenga título de templo, se congregue abajo de un árbol, se congregue en un parque, es una iglesia. Ahí está. Cuando hacemos esto y los entrenamos bien, los que llegan a mi casa, les digo, vas a estar aquí en mi casa 1 año. Y al año te voy a enviar a tu casa a hacer lo mismo. Yo no dejo que eso crezca más. Es que una cosa es engordar y otra cosa es crecer. Engordar es que ya somos 100 y ya no cabemos. No, crecer es, seguimos 5 o 6, pero ya tenemos
10 casas expandidas. La iglesia de éxito no es la que aumente números. El éxito de una iglesia no se mide por la cantidad de gente que congrega, sino por la cantidad de gente que envía. En mi casa, cada año empezamos yo, mi esposa, mis hijos y 3 o 4. Durante el año se juntan 40, 50 y al año los envío a sus casas. Y volvemos a empezar otra vez con 4 o 5. No crece así. Crece hacia abajo. ¿Mande? Claro. Y ya no les recibo sus diezmos. Ahora tus diezmos los vas a usar porque se necesita dinero para la iglesia, pero usa tus diezmos. Y no hay una pirámide. Y eso nos ha atraído montones. Se nos han adherido porque ¿saben qué? Saben que no buscamos su plata y no les pedimos plata. Y no andamos haciendo colectas de promesas ni nada de esas tonterías que no son bíblicas. Porque la iglesia nació, creció y se multiplicó en casas sin construir un solo edificio durante casi 400 años. Satanás fue el que inventó los templos desde Nimrod. Sí. Los que vienen a mi casa les enseño a diezmar. Y tienen que diezmar en mi casa, tienen que aprender a dar. Pero al año les digo, ok, fuiste fiel, diezmaste. A partir de ahora, esos diezmos los vas a usar para la obra que Dios te ha mandado hacer. Y tienes que orar a ver a quién le das el diezmo de los diezmos, porque ahora ellos van a recibir diezmos, pero ellos también tienen que dar diezmos. Entonces, eso nos ha dado mucha credibilidad con la gente, con la comunidad. Y luego llegan muchos, oye, yo era pastor en tal lado y ya pues me salí de ahí, entréname. Como no, 21 años para la casa, yo te entreno, te enseño cómo y luego te vas para tu casa. ¿Y qué vas a hacer en tu casa? Lo mismo que hicimos aquí, contigo, y vas a enviarlos. No vendemos ningún material, lo regalamos, pero no es gratis. Les damos todo y les decimos, mira, te lo doy sin costo, pero no es gratis. El costo es que tú se lo regales a los otros. Que sigas la cadena, que no te pongas a hacer lucro, que no te pongas a sacar ventaja, a ver gente y querer vender. Porque eso es una peste, eso es un virus satánico que se ha metido a la iglesia y que ha contaminado y ha echado a perder todo. Y la gente ya no quiere saber de la iglesia porque la mayoría andan detrás del dinero, nada más. Y hay que tener muchísimo cuidado. Pero bueno, entonces, 3 temas ya no hablan. Ni pecado, ni arrepentimiento, ni la segunda venida de Cristo. Y si algo se trata en Gálatas, es la libertad del pecado. Si algo se trata en Santiago, es el arrepentimiento. Sí, el cambio de vida. O sea, de verdad, crees en Dios, tienes que cambiar de vida. Tienes que controlar tu lengua. Y si de algo se trata en Tesalonicenses, es la segunda venida de Cristo. Luego viene la carta a los Corintios, que básicamente corrige problemas de desórdenes. Hay 17 problemas en la iglesia de los Corintios que Pablo escribe para ajustar a lo que enseñó Jesús. La segunda de Corintios principalmente habla acerca de las aflicciones que vamos a enfrentar, que es lo que nos están enseñando ellos, de que Cristo vive en ti, que no se trata del pastor o de la denominación, no, se trata de Cristo en ti. Y más de la mitad de la carta habla sobre el dar. Y entonces viene la carta a los romanos, que es la carta más doctrinal que hay. Es donde nos habla de la doctrina y la justificación. Y vean, en nuestras Biblias, la primera carta que tenemos, ¿cuál es? Romanos. Por eso es que sabemos un montón de doctrina, pero andamos peleándonos, andamos pecando, andamos adulterando, andamos haciendo cosas
ilícitas no evangelizamos, o somos legalistas o somos liberales, y es un caos. ¿Por qué? Porque estamos empezando con el primero de secundaria en vez de empezar con el primero de primaria. Entonces, si de verdad quieres edificar con plata, tienes que leer la Biblia y escribirla correctamente, en el orden como debe ir. Esto está aquí para que se lea, pero también está para que se transcriba. Ahorita les voy a explicar un poquito más acerca de esto. Ahora, esto lo puedes usar de muchas formas. Puedes decir, voy a leer por libros. Hay muchos métodos para leer la Biblia. Voy a leer Job, y lees Job y marcas todo Job. Y luego voy a leer Isaías, y lees Isaías y lo marcas. Y esto te sirve para que sepas cuándo ya leíste toda la Biblia, cuando hayas marcado todo. Yo he probado muchos métodos y me encantan. Uno de los métodos que me encantó más fue leer el capítulo 1 de cada libro. Leí Génesis 1, Éxodo 1, Levítico 1, hasta el Apocalipsis 1. Y luego Génesis 2 y el 2. ¡Qué maravilla! 1 hora diaria, en 2 meses y medio, te la lees toda. Y así, ya hasta el último me quedé con los Salmos, ¿verdad? Nada más. Porque ningún libro tiene más capítulos que los Salmos. Otro método que es interesante es leer hacia atrás. O sea, empezar desde el último versículo del Apocalipsis y leer hacia arriba. Hacia arriba. Es increíble cómo la Biblia, no importa cómo la leas, Dios te habla y el mensaje es increíble. Otro método que me gusta también mucho es el método de simplemente la abro y donde caiga, allí leo. Pero en donde leo le pongo un chulo. Como le llaman ustedes aquí, le pongo un chulo, ¿no? Y si, ya cuando me cansa eso, la cierro y la abro y así voy. De pronto, ya como al mes, donde la abres hay chulos, ¿no? Ya tienes que pues buscar donde no hay chulo y lees. Y es increíble que no importa cómo la leas, la palabra de Dios bendice, edifica. Amén. Tengo un tema, a ver si el próximo año se los doy, 31 razones o excusas que se ponen para no leer la Biblia. No hay ninguna excusa. Hasta analfabetos pueden leer la Biblia. Una analfabeta anciana que ya ni siquiera podía aprender porque ya estaba grande, aparte casi no podía ver, o sea, casi ciega, vieja y ya cansada, se convirtió a Cristo, pero tenía sus ahorritos. Entonces le dijo a Dios, quiero leer la Biblia, pero ¿cómo le hago? En la casa pues había como 20 gentes, ¿no? La abuela, el hijo con la esposa, la hija con los hijos, y como 20 eran muy pobres, pero ella fue la primera en conocer a Cristo. Entonces le habló a los nietos, eran 5 nietos, y les dijo, hijos, por cada hora que me lean este libro, les voy a pagar plata, y les daba 10 pesos, que es el equivalente de ¿cuántos pesos colombianos? 1,500 pesos. ¿Tú crees que un niño no va a hacer eso por 1,500 pesos? Le hacían fila a los 5 niños. ¡Ahora voy yo! ¡No, ahora voy yo! ¡No, ahora voy yo! Y hubo uno bien trucha que en ese tiempo, él unos 10 años, o sea, tendría, le dijo, no, si le leo 4 horas diarias a mi abuelita, pues van a ser 6,000 pesos. Y si lo hago durante 60,000, y empezó a hacer planes para comprarse que la patineta, que la bicicleta y todo. Y la abuelita, como no tenía nada que hacer, le leían a veces hasta 12 horas diarias. Mira, la abuelita empezó, la casa prosperó. Llegaron a tener un rancho, camionetas, negocios prósperos, porque donde la Biblia es honrada, la prosperidad llega, irremediable e inevitablemente. Y no sabía leer, y no podía leer. Yo conocí al nieto cuando tenía 17 años, un joven tan brillante,
que conocía la palabra de Dios. A mí me molesta, porque tengo ya 36 años en el Evangelio, y desde hace 36 años oigo, no, ¿de qué sirve que te aprendas toda la Biblia si fulano se la sabe toda y vive mal? Y yo empecé a oye, ¿quién es ese fulano? Okay. He investigado a más de 10 que dicen que se la saben toda. No es cierto. Saben ciertos versículos y como que saben el léxico evangélico y te conocen, pero con él, ¿sabes toda la Biblia? Sí, me dicen, a ver, y les empiezo a escudriñar. No es cierto, no la saben toda. Saben algunas porciones y las usan como pretexto para no acercarse a Dios. Porque es imposible que alguien que conozca la Biblia siga en el pecado. ¡Imposible! Entonces no es cierto, no creas eso. ¿Saben qué es lo que produce eso? Que la gente diga, entonces ¿para qué me aprendo la Biblia? Si ese que se la sabe toda, vive mal. Y hasta dicen, no se trata de saber toda la Biblia. Pues entonces hay que quitarle hojas a la Biblia. Vamos a Josué 1:8. Josué 1:8. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El 70% de las riquezas naturales y económicas del mundo están en manos de menos de 15 millones de personas, que son los judíos. 3 de cada 5 inventos nuevos son de judíos. 4 de cada 10 premios Nobel son de judíos. ¿Por qué los judíos son tan exitosos? A donde van, prosperan. No todos. De los 15 millones, se estima que hay unos 5 millones de judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos son los que siguen viviendo hoy como hace 5,000 años. Los judíos, de entre los judíos ortodoxos, han salido los científicos, inventores y los premios Nobel. Porque ellos no envían a sus hijos a las escuelas, y me consta porque hay una comunidad judía en México. En cualquier país, cualquiera puede hacer la primaria en un solo examen, la secundaria en un solo examen y la prepa. Te dan todas las guías, las estudias, y si apruebas el examen te dan tu certificado como si hubieras ido a la escuela. Por eso es que ya hay escuela en casa. ¿Y qué es lo que hacen? Te dan todo el material, presentas el examen y si lo pasas te dan tu certificado como si hubieras aprobado, como si hubieras ido los 6 años a la escuela primaria. Cuando Alejandro Magno, las escuelas fueron invento de Alejandro Magno. Alejandro Magno, un hombre con mucha visión, preparó desde entonces el mundo para el anticristo. Porque Alejandro Magno dijo, ¿para qué los destruimos? Mejor dominémoslos mentalmente, culturalmente, y entonces van a querer ser como nosotros y con gusto nos van a dar los impuestos y vamos a vivir como reyes a costa de ellos. Y es lo que Estados Unidos ha hecho. Inventó las escuelas y las pusieron por todos lados, se impusieron el griego y la cultura. Cuando llegan a Jerusalén, a Israel, nadie enviaba a sus niños a la escuela. Y juntaron a los ancianos y dijeron, oigan, ¿por qué no mandan a sus hijos a las escuelas? Le dijeron, porque el Dios nuestro, porque eso sí fue muy inteligente Alejandro Magno. Alejandro Magno no creía en ningún Dios. Hay historias que corroboran que Alejandro Magno se dio cuenta que los dioses simplemente son herramientas para dominar a los pueblos. Él no creía en ningún. Es que ¿quién va a creer en un Dios de palo o de madera? Entonces usó los dioses para dominar a los pueblos, que es lo que los gobiernos usan
la religión para tener sometidos a los pueblos. Entonces él respetaba los dioses, siempre y cuando pues hicieran, y como ningún dios prohíbe eso, pues, pero de pronto le dijeron, es que nuestro Dios nos manda, porque le dijeron, si quieren, abrimos las escuelas en las tardes o en las noches, y dijeron, no, ¿pero por qué? Porque nuestro Dios nos manda que instruyamos a nuestros hijos en su palabra de mañana, de tarde y de noche. Si usted encuentra un horario que no sea ni en la mañana, ni en la tarde ni en la noche, le enviamos a nuestros hijos. Entonces Alejandro Magno, obviamente, el pueblo judío es una de las señales de los últimos tiempos, se dio y dijo, está bien, déjenlos que no vayan a la escuela. Hasta el día de hoy no van a la escuela los niños judíos. Ellos tienen primaria, secundaria y prepa como nosotros, pero ellos le llaman Beit Sefer, Beit Midrash y Beit Talmud, que son 6 años, 3 años y 3 años, igualito que nosotros, pero ellos van a la sinagoga, y el niño que entra primero de primaria a su Beit Sefer se sienta en un pupitre con un niño que ya va en segundo, y el niño de segundo tiene una copia de las escrituras en el pupitre aquí con Génesis, y cada niño, y hay un niño nuevo y un niño que ya lleva un año ahí. Pasa el rabino o a quien él asigne a algún discípulo y empieza a leer Génesis, y el otro niño le apunta con el dedo y le va mostrando en dónde va, y el otro ve y oye, y eso hacen toda la jornada matutina de la primaria, leer el Génesis. Al siguiente día siguen leyendo, y durante todo un año se leen Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y en menos de 3 meses ya aprendieron a leer y ya identifican las letras, nada más de oír y ver. Al año ya saben leer perfectamente bien, y entonces el siguiente año le enseñan a los otros niños cómo se lee. En el tercer año empiezan a transcribir una copia de la Torá, de la Biblia de ellos. Para cuando acaban el sexto de primaria, los niños de 12 años se saben Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de memoria. Ese es el Beit Sefer. Entonces, como hay judíos en todo el mundo y no puedes ser médico si no tienes escuela primaria, pues 6 meses antes de que acaben los 6 años van a la Secretaría de Educación Pública, no sé cómo se llame aquí, Ministerio de... ¿Sí? Dicen, tengo aquí 50 niños con los cuales queremos aplicar la primaria en un solo examen. ¿Cómo no? Les dan las guías, los niños estudian los 6 meses, y hasta hoy no hay judío que saque 9 en esos exámenes, todos sacan el perfecto 10. ¿Por qué? Porque de Jehová viene la sabiduría, y de su boca proviene la inteligencia. Secundaria, Beit Midrash, mismo sistema, se aprenden de Josué hasta el equivalente de los Salmos de memoria. Y el Beit Talmud se aprenden desde allí hasta Nehemías, hasta el último libro. Ellos terminan la prepa y entran a la universidad con todo el Antiguo Testamento memorizado y transcrito a mano. ¡Ay, es que los judíos son los mejores! No es de gratis. No es de gratis. La promesa está aquí. Nunca se apartará de tu boca. Dice, nunca. Ni de día ni de noche. Este libro de ahí. Y habla de 3 cosas ahí. Nunca se apartará de tu boca, meditarás en él para que guardes y hagas. Fíjate, el propósito final de la palabra de Dios es que la obedezcamos. Todos tenemos la experiencia, sabes que algo es malo y aunque no lo quieres hacer, lo terminas haciendo, aun cuando sabes que es malo. Yo viví una vida muy promiscua.
desde los 13 años. Mi papá a los 15 me metió en más cosas malas y practiqué la sexualidad con la autorización de mi papá, ya oficialmente desde los 15, pero desde los 13 era por mi cuenta. Yo me quise quitar la vida, yo estaba asqueado, yo 3 veces intenté suicidarme. Conozco a Cristo. Viene Cristo a mi vida, me salva, me rescata, dejo la fornicación, dejo la pornografía, dejo toda la vida pasada, el alcohol, el cigarro, las fiestas. Y de pronto me encuentro con que la masturbación era un problema en el cual no tenía control. Y como nadie te ve, como nadie lo nota, como es algo oculto, muchos he escuchado pastores que hasta han dicho, no, pues sí, preferible eso a que te vayas con una mujer. Y hay algunos libros cristianos que hasta recomiendan que los jóvenes se masturben. Pero uno sabe por el Espíritu Santo que eso está mal. Entonces, yo con todas mis fuerzas no quería hacerlo. Yo tenía 20 años, en la flor de la juventud y después de haber tenido muchos excesos. Y tropezaba, y por más que oraba, ayunaba, hasta que de pronto descubrí que la única manera de mantenerme en santidad era teniendo la palabra de Dios guardada en mi corazón. Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no seguir fumando, para no seguirme masturbando, para no seguir viendo pornografía, para no seguir diciendo malas palabras, para no seguir teniendo celos, para no seguir diciendo mentiras, etcétera. Ponle el pecado que tú quieras. Si hay áreas en tu vida que reincides y sabes que está mal y dices no lo voy a hacer, y con todo tu corazón dices no lo voy a hacer y terminas haciéndolo, aun cuando sabes que no lo debes hacer, es porque no tienes poder contra el pecado, porque el único poder que hay contra el pecado es la palabra de Dios. Dice, para que guardes y hagas. Fíjate, el hacer viene como resultado de guardar, meditar y hablar la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Luego dice, meditarás en él. Luego dice, lo guardarás. Y entonces lo vas a poder obedecer. Entonces me puse a hacer esas 3 cosas. 1 año y medio de luchas, pero cada vez era menos, porque yo llevaba un registro de los tropiezos que yo tenía, hasta que de pronto dije, ya llevo 3 meses sin nada, y ya ni me acordaba, de veras se me olvidó por qué estaba luchando, y qué maravilloso es tener la victoria. Pero cada vez que he descuidado esto, viejos hábitos, viejas tentaciones vienen, atacan y me hacen tropezar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aquí dice nunca, ¿verdad? Porque no dice, haz esto hasta que seas liberado, ¿verdad? No dice, haz esto siempre. Ahora, ¿cuáles son estas 3 acciones que definen edificar con plata? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El hebreo es un idioma único, no tiene vocales. Y como no tiene vocales, me explicaba un lingüista del ministerio Wycliffe, que es tan peculiar el hebreo que tú no lo puedes leer con tu mente. Es el único idioma que no se puede leer con la boca cerrada, porque para leerlo tú le tienes que poner las vocales y tienes que vocalizarlo. Entonces, si yo estoy haciendo esto, pues supongan que esto es un libro, ¿no? Y un judío viene y me dice, ¿qué haces? Le digo, leo. Le voy a decir, ¿lees? Eso no es leer. Porque para el judío leer es, por lo menos esto. La tierra estaba eso. Es
hablar. Entonces cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la primera acción es que tenemos que leer la Biblia. Esta herramienta está aquí para que leas la Biblia, para que cubras esa tercera parte, porque no es lo único que hay que hacer, ¿sí? Muchos dicen, la principal excusa que ponen es que la leo y no la entiendo. Bueno, pues yo la leí 4 veces en 3 meses y no le entendí nada, pero mi vida cambió. No entendí nada. Me dijeron, subraya lo que entiendas. No subrayé nada, pero mi vida cambió. Dejé la masturbación, dejé los celos, dejé un montón de cosas. Yo dije, y ahora amigos míos que los veía cada año se me quedaban viendo. Uno una vez me dijo, tú no eres Beto. Y dije, sí, yo soy Beto. No, a mí se me hace que eres el gemelo de Beto. Yo conozco a Beto. Tú no eres Beto, no te comportas como él, no hablas como él, no eres como él. Le dije, sí, soy yo. No, tú no eres Beto. Le digo, yo no tengo ningún hermano gemelo, somos 2 nada más. Y me empezó a hacer preguntas, a ver, no, si eres Beto, pero es que no eres Beto, me decía. Una amiga, Pati González, que nos criamos juntos desde niños. Estudiábamos juntos. Y de pronto me dijo, oye, como que estás raro. Esos 3 meses, que leí 4 veces la Biblia de principio a fin, leía hasta 12 horas diarias. Estudiaba, ¿verdad? No tienes casi nada, pues nada que hacer cuando estudias. Todo el día. Entre una clase y otra, yo la quería entender y no entendía nada. Y a los 4 meses, a los 2 meses, no entendí nada, pero empezaron a suceder estas cosas. Y de pronto, Pati, un día estábamos comiendo, me quedó viendo y me dijo, ¿quién eres? Le dije, Pati. A ver, ¿dónde vivo? Le dije, en tal parte. ¿Cómo se llama mi papá? Por fulano. Y se quedaba viendo con otra, con alguien que era igual de Chiapas, porque estábamos estudiando en Puebla. Y se quedaban viendo, a ver, y me empezó a hacer, pues, preguntas de la infancia, en qué escuela estudiamos, yo en qué salón iba, y me decía, ¿pero qué pasa? Y exactamente eso me dijo, es que el físico es idéntico, tu mirada es diferente, tus gestos, tú eres otra persona. Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡No eres tú! Yo ahí fue cuando empecé a decir, algo está pasando dentro de mí, y seguía sin entender la Biblia. Satanás es tan astuto. Entonces, ¿para qué la lees si no la entiendes? No importa que no la entiendas, la Biblia cambia las vidas. Voy a mi casa, voy a ver a mi hermana, iba a una fiesta, le dije, no, yo ya no quiero ir a eso, pero ¿por qué? Ya le dije, mira, Cristo, que no sé qué tanto. Al mes la voy a ver otra vez, y como yo tenía llave de su casa, pues entro y abro, y cuando entro oigo que está llorando y hablando por el teléfono. Entonces como que me paro y digo, híjoles, voy a oír lo que habla. Estaba así, ya se perdió, mamá, ya se perdió, mi hermano, ya se perdió. Y dije, ¿de cuál hermano habla? Pues aquí estoy yo, ¿no? Sí, mamá, no, ya no tiene novia. Le quiero presentar a unas amigas que se mueren pues por él y no quiere verlas. Ya no toma, ya no fuma, ya no baila, ya no va a las fiestas. Todo el día está metido con ese maldito libro. ¡Mi hermano ya se perdió! Lloraba. ¿Y sabes qué? Sí me perdí, morí. Dije, ching, qué bronca. Mi mamá, después de casi un año que no me veía y me vio, invitó a unos psicólogos a la casa. Porque ella decía que me habían cambiado por otro, que me habían hecho alguna operación o algo, pero que lo que estaba dentro de esto era otra persona, y es que ese es Jesús. Yo era
la persona más depresiva que existía. Me deprimía y tomaba alcohol y me encerraba en mi cuarto y lloraba, y lloraba, y lloraba. Por eso me quise suicidar 3 veces. Pero conocí este maravilloso secreto de los judíos. Nada más tengo una persona que puede corroborar esto. Llevamos 22 años casados. En los 22 años, ¿cuántas veces me has visto deprimido? Yo tengo un cuadro psicológico de hiperdepresivo. ¿Por qué no me deprimo? ¿Qué acaso no me duele? Me duele mucho, tengo cicatrices en el alma. Tengo heridas, me han traicionado, me han engañado. Bueno, podría escribir un libro, 100 razones por las que los cristianos me hicieron ateo, ¿no? Pero yo sigo a Cristo. Y no tengo mis ojos puestos en el hombre. Y este libro me da una fortaleza. Mis hijos me dicen, papá, ¿cómo le haces? ¿Cómo aguantas? Les digo, hijos, no sé. La única explicación que yo hago es la palabra de Dios morando en mi corazón. No veo otra explicación. Y miren, por más que se los digo, aquí en México y en un lado, a veces me siento como Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Nadie me hace caso. Nadie me hace caso. Ah, qué bonito habló el hermano. ¡Pero no lo hacen! Pero bueno, allá tú si no lo haces. Me consuela que los judíos sí lo hacen. Y ahorita me tiene Dios así como, todavía estoy como mareado de lo que hace 3 semanas me sacudió. Ahorita les cuento ya y con eso acabo. Entonces hay que leer, entiendas o no entiendas, lee. ¿Cuál es la primera acción? Leer, ok. Meditar para nosotros es, o te pones así como en yoga, ¿no? Bueno, pregúntale a un judío, oye, medítame acerca de esto. ¿Sabes qué es lo que va a hacer? Va a tomar hojas y una pluma y libros y va a empezar a escribir pensamientos acerca de eso. Porque para el judío la meditación se hace escribiendo. Entonces la segunda acción que debes implementar en tu vida, y en el devocional está, lee la Biblia todos los días, escribe la Biblia todos los días. Yo tengo cerros de cuadernos. Este es el último en el que voy. Aquí es donde estoy escribiendo. ¿Sí? Este es en el último cuerpo. Tengo un montón así. A mi esposa no le gustan porque no decoran nada. Ahí los ando llevando de un lado para otro y son un tesoro que yo tengo. He escrito varias veces todo el Nuevo Testamento. Aquí voy. En el orden como está aquí. Si les estoy pidiendo, rogando que hagan algo, es porque yo lo estoy haciendo y estoy viendo los resultados. Amén. Escribe la Biblia. Te puedo dar 7 beneficios de escribir la Biblia. Están ahí en Deuteronomio, si lo quieres anotar. Deuteronomio 17. Los reyes tenían que escribir la Biblia. Entonces, muchos, no cometas el error de muchos. Empiezan a escribir y dejan de hacerlo. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. O sea, leer la Biblia todos los días te habilita para empezar a escribirla. ¿Sí? Si tú dejas de leerla y crees que porque la escribes ya la lees, vas a empezar y lo vas a botar en el cuaderno y que sabe por dónde quedó. Y a muchos les pasa eso, porque caen en esa trampa. Voy a matar 2 pájaros de un tiro. Pero aquí no está diciendo que podemos, o que la segunda cosa incluye la primera, sino está hablando de cosas aparte. Nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás. Ya no la leas porque ya la meditas. No, la meditación es aparte de la lectura. Entonces, si dejas de leer, no vas a poder continuar escribiendo. ¿Ok? Es I. Ahora, y es I
de consecuencia de. O sea, una cosa te habilita para la otra. Tercera, dice y guardes. ¿Sabes qué es guardar? Vete a la Strong y uno de los significados de guardar es memorizar. Muchos dicen, no, guardar es hacer. Entonces, ¿por qué dice guardes y hagas? No, guardes es una cosa, hacer es otra cosa. Guardar es memorizar, retener en la mente, guardarlo. Este es como el quinto cuaderno de estos. Aquí está desde Mateo 2:10, con el método que yo les quiero dar, lo que he memorizado este año, uno cada día. 5 cada semana, de lunes a viernes. Ahorita me tiene mareado algo que hace 3 semanas pues pasó, que todavía estoy como si fuera un sueño, no lo puedo creer, pero bueno, aquí está, amigo. Aquí está. ¿Por qué les muestro esto? Porque les quiero demostrar que sí se puede. Si le preguntan a mi mujer, ¿cuál es el principal defecto? Aquí me dicen, no, es que, hermano, tú tienes una memoria prodigiosa. Me lo han dicho, les digo, pregúntale a mi esposa. ¿Memoria prodigiosa? Mis hermanos saben que todo se me olvida. Jaime me encargaba, perdía, jamás me volvió a encargar nada. Perdió a mis hermanos. A mis hijos también. De pronto estoy así, 20 llamadas perdidas. Sí, cielo. Tengo 4 horas esperándote con los niños. ¿En dónde? Me dijeron, ay. Yo nací tartamudo y nací con cierto grado de autismo. Por eso es que me costó hasta los 4 años hablé, pensaron que yo iba a ser mudo. Y fue porque nací defectuoso, con la memoria a corto plazo dañada. A mí las cosas de corto plazo, cuando ella me dice, oye, vas a la tienda y traes 1 kilo de huevos, 1 litro de leche, un aceite, y digo, no, una cosa sí me puedo acordar, y a veces hasta se me olvida con leche. Y cuando llego a la tienda digo, ¿qué me encargo? Entonces digo, hago una lista. Se me olvidan las cosas. Chela me repitió 20 veces, trae las tortillas, si no se te va a ver, es más un día antes, no se te va a ver, no, tortillas, se me olvidaron traer tortillas para su hijo. Si algo tengo defectuoso es la memoria. Entonces, ¿por qué me sé tantos versículos? Porque leo y escribo. Cuando lees y escribes, te habilita la memorización. Muchos dicen, es que a mí nunca se me quedan. Ok, no se te queda ningún versículo. No, lo he intentado. ¿Escribes la Biblia? ¿Cómo? ¿No escribes la Biblia? No vas a poder memorizar. Porque una cosa te lleva a la otra. Entonces, si tú lees la Biblia diario y la escribes diario, vas a ver que sí puedes memorizar. Vas a ver que sí puedes. Porque sí se puede. Si memorizáramos un versículo a la semana, ¿cuántos versículos al año nos deberíamos saber? 54. Son 52 semanas, ¿no? 52 semanas en el año, ¿no? Si memorizamos un versículo por semana al año, ¿cuántos versículos me debería saber? 52. Quítale Navidad y Año Nuevo. 50. Cuando yo cumplí 20 años en el Evangelio, yo desperté a esta realidad. Bueno, tengo 20 años en el Evangelio. Si yo me memorizara un versículo por semana, ¿cuántos me debería saber ahorita? Muy sencillo, 20 por 50, ¿cuánto da? 20 por 50 da 100. Da 1000. 20 por 50 da 1000. Entonces me puse a hacer un inventario, ¿no? Un inventario. Yo conozco pastores que no me pueden dar 10 versículos corridos, no pueden. Me dicen, ay hermano, no sea tan legalista. Y Josué 1:8, ¿qué?
Y lo que enseñó Jesús, ¿qué? Y lo que practicaban los primeros cristianos, ¿qué? Y empecé a hacerlo. Porque me sé muchos. Pero llegué a 724. Dije, me faltan 300. ¡Qué vergüenza! No quiero avergonzar a nadie. Pero ojalá y te dé vergüenza. Si llevas 10 años en el Evangelio, ¿cuántos versículos te debes saber? 500. ¿Te lo sabes? ¡Ay, mi hermano, ya no estoy bajo la ley! ¿No? ¡Qué fácil se la saca! ¡Qué fácil se la libra! Pues por eso te va como te va. Y por eso vives como vives. Y por eso eres un miserable. Y siempre estás pidiendo las migajas de otros. Y no puedes vivir la vida plena que Cristo trajo para ti. Ya basta. Es tiempo de que se diga la verdad. Y en las iglesias no te van a enseñar esto. ¿Por qué? Porque quieren que sigas dependiendo de ellos y que les sigas dando tu plata. Y prefieren mantenerte en ignorancia. Esa ha sido siempre la estrategia del diablo. Mantener al pueblo de Dios en ignorancia. Entonces dije, no, me tengo que poner las pilas. El año que entra voy a memorizar 2 por semana. Entonces ya hice la cuenta, 200. Y el año que sigue, 3 por semana, 150. Y el año que sigue, 4 por semana. Y el año que sigue, 5 por semana. Y si lo hago así, en 5 años me emparejo. Y llego a los 25 años, pues habiendo aprendido 25 por 50, ¿cuánto es? 1250 versículos. Pues desde los 25 años me seguí así. Hoy tengo 36 años en el Evangelio. Me debería saber como unos 2000 versículos. Ya lo rebasé hace tiempo. Ya tomé como disciplina memorizar 5 versículos por semana. La evidencia está aquí, ¿sí? Mientras escribo la Biblia y la leo. Y si se puede, si alguien defectuoso como yo lo puede, pues ¿por qué no lo puedes tú? Sí. ¿Cómo escoge los versículos a aprender? Ok, empecé con Mateo 5, 6 y 7. Luego toda la carta a los Gálatas. Luego todo el Evangelio de Mateo o todos los proverbios, y así. O sea, vas tú. Los 12 módulos que damos tienen 72 versículos. Los 4 niveles tienen 70 versículos. Todo lo de los módulos, todos los niveles, y así. ¿Sí? Mi esposa les habló que la gran apostasía ya está acá, ¿no? Nadie puede negar que el pecado está desbordado, ¿no? Pero donde sobreabunda el pecado, ¿qué es lo que sobreabunda? La gracia. Entonces, hace casi 4 semanas, este domingo, mañana va a ser 4 semanas, hicimos velada de oración, yo, mi esposa y mis hijos. De hace como 2 años, yo le dije a Dios, creo que me equivoqué, porque no le veía ningún interés a mis hijos en el Evangelio. Yo decidí no llevar a mis hijos al sistema evangélico. Ellos no saben lo que es una escuela dominical, una clase para niños, un campamento de verano, una escuela bíblica. Ellos no saben nada de eso, porque yo decidí que fueran parte de la iglesia en casa como era en el Nuevo Testamento. No había clases para niños. Los niños estaban en el culto con todos. Y de pronto, así como digo, Señor, los veo tan desinteresados, tan apáticos, no quieren contigo nada. Yo creo que me equivoqué, Señor. Y si me equivoqué, pues le doy vuelta, ¿no? Pues,
Invertí ya 14 años y no veo nada. Y vaya que hemos orado, ayunado, rogado, clamado, porque si hay algo, una de las metas más grandes en mi vida, no es que el ministerio crezca, es que mis hijos tengan un encuentro personal con Jesús. Y hace apenas como 8 meses, mi hijo, el más grande, Dios lo quebrantó, abrió su corazón y ya se convirtió. Yo puedo, porque mira, me engañaría si te dijera, mis hijos, no, uno sabe cuándo alguien ya nació de nuevo y cuándo no. Hay que ser tonto para engañarse. Yo sabía que no habían nacido de nuevo. Y empezó a leer la Biblia y a orar, y me acompaña a las cárceles y predica, y yo estoy así. Y hace como 6 meses, el siguiente también, quebrantado, llorando. ¿Tú te das cuenta cuándo se convirtió alguien? Cuando empieza a leer la Biblia sin que le pidan, Porque esto que te estoy diciendo, si no has nacido de nuevo, aunque lo intentes no vas a poder. ¿Por qué? Porque no es tu naturaleza. Cuando naces de nuevo y se han puesto a ayunar, o sea, te das cuenta cuando ya se convirtió a alguien. Y en la última velada, hace como un mes, uno de mis hijos, el del medio, Jerry, me dice: papá, leí que el hombre más influyente del mundo después de Jesús fue Isaac Newton. Gracias a Isaac Newton hay electricidad, internet, viajes, tecnología, gracias a Isaac Newton. Einstein se basó en Newton y todos los demás se basan en Newton. ¿Sabías? Él me dijo, y dije, claro que sí lo sé, hijo, pero él lo descubrió, que Isaac Newton escribió más sobre Jesucristo que sobre ciencia, y que a los 40 años, en la cúspide de su fama, se retiró para predicar el evangelio de lleno, y que se sabía toda la Biblia de memoria. Le dije, eso sí lo sabía. ¿Por qué? Porque he estado pensando que yo sí quiero hacer algo grande para Dios, pero si de verdad quiero hacer un impacto en este mundo, tengo que memorizar la Biblia. Entonces ya hice cuentas, y si memorizamos 6 versículos diarios, en 3 años nos vamos a haber memorizado toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento. ¿Y sabes qué fue lo primero que salió de mi boca? Le dije, hijo, eso es imposible. Yo tengo ya 10 años memorizando 5 versículos por semana, y para mí es algo titánico, algo casi imposible, y lo logro, pero a duras penas. Y entonces mi esposa intervino de algo que le reveló Dios, que no se los dijo, digas, lo de la gracia. Breve, porque el tiempo se me acabó hace 10 minutos. Hace media hora. Amén. Hace media hora. No, por eso no lo hacemos, porque como se le olvidan las cosas. La cena va a ser hasta las 7:30, así que... No, lo que pasa es que cuando Dios te da una orden, lo que Dios me mostró es que cuando es el tiempo que cuando Dios te da, aquí me veo, espérenme. Cuando Dios te da una orden, lo logras. Estamos en una gracia especial. Esa gracia es que todos los sueños que tú has soñado, todo eso de conquistar, todo eso de meterte con Dios, todo eso que tienes en tu corazón, es el tiempo para que lo logres. Es el tiempo que tú vas a poder hacerlo, porque no son tus fuerzas. Va a ser algo sorprendente, que si tú decides voy a orar 5 horas, tú lo vas a lograr, porque no va a ser tu poder, es el poder que impera en ti, que es Jesucristo, y lo vas a lograr. Es esa gracia imposible. Entonces, cuando mi hijo oí que le hizo ese reto a Alberto, él dijo, eso es imposible. Le dije, no, porque ese sueño Dios se lo puso, y vas a ver que sí se puede. Es el tiempo. Y por eso yo les digo a todos, si tú tienes sueños, esos sueños locos de conquistar, vete a los extremos, vete a lo más allá, que lo vas a lograr, porque no se sabe cuándo se termine esta gracia. Entonces le dije, bueno,
si la gracia de Dios ahorita, en este tiempo, está sobreabundando, porque es bíblico, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda ¿qué? La gracia. Y la gracia no es solamente el favor inmerecido, la gracia también es el poder de Dios para hacer lo que Él nos ha mandado hacer, ¿sí? El poder de Dios para cambiar, el poder de Dios para hacer la voluntad de Dios. Esa es la gracia. Entonces le dije, vamos a ponerlo a prueba, le dije, pero no quiero hacer trampa, le dije. Me sé Mateo del 1 al 15 ya, me sé Juan del 1 al 17, me sé Lucas del 4 al 8, Marcos nunca lo he pelado, ¿no? Me sé pues Romanos del 1 al 12, me sé todo Gálatas, Colosenses, Tesalonicenses, la 1 y la 2, Efesios. Entonces vamos a ver si es cierto y vamos a empezar con Marcos, 6 versículos diarios. Pero me dijo, papá, espérate, me dijo, tu método es bueno para versículos aislados, me dijo, que es el método que yo uso, el método que está en el manual que se llama escudo. Ahí está explicado ese método, en la hoja número 2 o 3. Luego lo ven. Me dijo, yo le pedí a Dios, porque yo intenté con tu método, ellos usan mi método escudo para memorizar, pero le pedí a Dios y me mostró algo más sencillo, en el que no tienes que gastar neuronas para aprender libro y versículo, porque mucho se gasta en 2 Timoteo 3:16, ¿no? 1 de Pedro 9:21, no, aquí es todo un libro, y no importa si es el 1 o el 2, lo que importa es que te lo sepas y que lo puedas repetir, porque los versículos no son bíblicos. ¿Sabías tú que los versículos no son bíblicos? Esos existieron hace como 400 años o algo así, pero antes no tenía versículos la Biblia, los números. Entonces me dijo que le mostró a Dios que teníamos que memorizarla no con el libro de versículos, sino de corrido. Y le dije, a ver, muéstrame tu método. Y me lo mostró y es este. Yo estoy aterrado, hermanos, aterrado, porque empezamos el 1 de abril. 6 versículos. Yo dije, es que si 5 versículos para mí son así como que el gran maratón, el gran super logro. 6 versículos en un día, y pongo en práctica este método, que es un método sencillo, y me lo aprendo. El otro día, Marcos 1 del 6 al 12, y me lo aprendo. El otro día, del 13 al 18, me lo aprendo. Y llego al siguiente domingo, en 8 días, ya me sé de memoria todo Marcos 1 en una semana. Y no lo puedo creer, estoy soñando, pellizquenme. Esto no puede ser cierto, esto va más allá de cualquier lógica, esto es imposible. Y de pronto yo dije, bueno, yo tengo 36 años leyendo la Biblia, tengo mis sentidos ejercitados en la memorización, pero mis hijos, uno tiene 6 meses de convertido, el otro tiene 8 meses, y sí leen la Biblia, pero como por fuerza. Apenas lo empezaron a leer por voluntad, y se sabían todo el capítulo, porque los puse a prueba. A ver, hijo, dije, mi hijo se lo sabe. Siguiente domingo, Marcos 2, y los pongo a prueba y se lo saben. Antes de que nos viniéramos para acá, todo el 3, le digo, entonces no es porque yo tengo 36 años caminando en el Evangelio, ellos son bebitos en el Evangelio, mis hijos son bebés en el Evangelio, cuando desde niños se acaban de convertir apenas, y están con todo, y este método te tomará, para 6 versículos, te toma como 1 hora. A mí me toma 40 minutos, ya tengo como que más callo, yo les toma como 1 hora. Yo te quiero proponer este método para que memorices un versículo diario, uno, y que de aquí al año que entra puedas decir, ya me aprendí 300 versículos, y que empieces, no sé, con Juan,
es una muy buena opción. Yo, Juan, tardé años para memorizarlo. Con este método puedes memorizarte de aquí al año que entra por lo menos la mitad de Juan. No, en un año, no te memorizas todo, Juan, facilísimo. ¿Sí lo quieren ver? Bueno, y acabo con esto. Divide la hoja del cuaderno en 5 columnas, háganlo. Ahorita vaya Carlos, y ahorita ya en unos 5 minutos. Divide la hoja del cuaderno en 5 columnas. Esto lo voy a enviar al grupo de obreros en PDF, pero es importante que lo tengas claro. Aquí está lo que empecé a hacer en abril 1, miren, aquí está. Aquí está, así es como se va a ver tu cuaderno. Estos son 6 versículos diarios. Ahora, si te quieres echar 6 versículos diarios, pues, ¿por qué no? Dios le habló a mi esposa que lo que te propongas lo logras, tú pones el límite. Lo digo, un versículo diario es algo que sí se puede. Si se pueden 6, ¿cuánto más 1? Y hace 10 días, el mayor vino y me dijo, oye papá, me dijo, ya hice las cuentas. Si aplicamos esto, lo podemos hacer para memorizarnos toda la Biblia. Si ya vamos a estar haciéndolo diario, todos los días, ¿por qué no lo hacemos ya todos los días para siempre? Y ya hice las cuentas, me dijo. Se necesitan 15 años para Génesis a Apocalipsis, como los judíos, me dijo. Y ve lo que le toma a los judíos: 6 de primaria, más 3 de secundaria, ¿cuántos son? 9. Más 3, 12, el Antiguo Testamento. ¿Y el Nuevo cuántos? 3 años, 15 años. Me dice, hice las cuentas y en 12 años memorizas todo el Antiguo Testamento. Le dije, ¿y cómo hiciste? Me mostró. Le dije, hijo, ¿sabías tú que a los judíos les toma 12 años memorizar todo el Antiguo Testamento? Me dijo, no lo sabía. Pues eso es lo que les toma. ¿Y sabes qué es lo que me dijo? Papá, hagámoslo, todavía vas a estar vivo si Dios quiere. Porque yo tendría 70 años cuando me sepa toda la Biblia de memoria. Me dice, yo tendría 36 años y mi hermano tendría 34. Y me dijo algo impresionante. Me dijo, si un hombre que memorizó toda la Biblia cambió el mundo, me dijo, ¿te imaginas una familia? Y entonces el Espíritu Santo me tocó y le dije, no, hijo, ¿te imaginas un ejército? Porque esto lo voy a enseñar a todo lugar donde yo vaya, porque sí funciona. Y ya lo enseñé en el reclusorio Oriente, en el Sur, y de las últimas 2 semanas que fui, llegan y me dicen, hermano, ¡sí funciona! ¡Sí funciona! Es más, uno que me dijo, yo le estoy metiendo de 10 diarios y sí funciona, porque su esposa dijo que nosotros ponemos el límite. ¿Cuánto tiempo te toma? Como 3 horas. Bueno, yo estoy en el tiempo, ¿no? ¿Se imaginan un ejército de nuevos judíos? De creyentes que toman la Biblia en serio y se voy a memorizarla, a grabarla en mi corazón, a demostrarle al mundo y a Dios que su palabra es lo más valioso en mi vida, como David que decía, yo amo tu palabra más que millares de piezas de plata y de oro. ¿Se imaginan lo que va a suceder? Yo sí me lo imagino. Que seamos parte de uno de los más grandes avivamientos que jamás han existido en Latinoamérica, porque los chinos están memorizando la Biblia. Me puse a investigar. ¿Sabes qué se necesita para que seas enviado como misionero en las iglesias en casas en China? ¿Sabes cuál es el requisito? ¿Quieres ser misionero? Apréndete de memoria el Nuevo Testamento y entonces te enviamos como misionero. Y ahí los tienes memorizando, y cuando se memorizan, los envían. Y aquí en nuestros países latinoamericanos enseñan arqueología, filosofía en las escuelas bíblicas, pura basura. Lo que vale es la Biblia, no lo que enseñan los hombres. Desecha todo lo que te hemos dado. Pero
pero nada más quédate aquí en tu mente y en tu corazón. Tengo que conocer este santo libro. Y habrá valido la pena todo el esfuerzo y todo el gasto. ¿Ya está en 5 columnas? Columna 1, versículo. Columna 2, leer pausadamente. Ya se fue. Pero ya sé cómo se vuelve. Columna 2, leer pausadamente. La 1 es versículo, la 2, leer pausadamente. Columna 3, repetir de memoria. Columna 4 y 5, repetir de memoria, repetir de memoria. Columna 1, ya lo puse. Columna 1, versículo. Columna 2, leer pausadamente. Columna 3, repetir de memoria. Columna 4, repetir de memoria. Columna 5, repetir de memoria. La 3, repetir de memoria. La 4, repetir de memoria. La 5, repetir de memoria. O sea, 3 veces. Las últimas 3 columnas es repetir de memoria, repetir de memoria. Arriba, entre la columna 2 y 3, pon día 1. A ver si ahorita sale aquí. Entre la columna 2 y 3, pon día 1. Arriba de la columna 4 pon día 2 y arriba de la columna 5 pon día 3. Esto es porque el versículo no te lo vas a memorizar en un día, te va a tomar 3 días para memorizarlo. A ver, es que si sale es más fácil. En la primera fila, así bien, la primera fila. No, día 1 está entre la segunda y la tercera y la tercera columna. Día 1. Acá se mira acá. Sí, ¿Ya? No, es que esto. Ahí. ya. A ver, si lo pasan a ver acá. Cada uno de una mesa hace un vaso y. Ahí está. Eso se los voy a enviar en el WhatsApp. No, es que hay que esperar por un rato. Pues si tomen foto. Ahí está. Acá día 1, día 2, día 3. Mira, así como estoy. Ok, ¿qué les parece si empezamos con el Evangelio de Juan? ¿No? Con el Evangelio de Juan. Ahora, aun cuando ya te lo sepas, haz el proceso. ¿Sí? Aun cuando ya te lo sepas. Porque obvio que cuando llegues a Juan 3:16, ya te lo sabes. Sí, pero la clave es que lo conozcas en el contexto. Porque una de las desgracias que hay es que memorizamos fuera de contexto. O sea, no en base a lo que dice antes y a lo que dice después. Ok. Entonces, vas a poner en la columna que dice versículo. Sí. Perdón, pero ¿con la Reina Valera o con cualquier? De preferencia la Reina Valera 60, que es la más apegada al original. ¿Ok?
y es la menos manoseada, pues, por los eruditos entre comillas de hoy. Entonces, vas a escribir en el primer renglón que dice versículo, ponle allí 1 y escribe, en el principio era el verbo. Pon así, en el principio era lo que te quepa. Es posible que nada más quepa, en el principio era. No creo que te quepa todo, pero escribe las primeras palabras del texto, lo que te quepa. En el principio era, en la primera columna pones 1, en el principio era. ¿Sí? Ahí está. Ok. Aquí. Yo aquí puse, pues Marcos como ejemplo, pero Marcos 1 no dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En este caso es, en el principio era lo que te quepa. ¿Por qué? Porque necesitas una referencia de cómo inicia. Y luego, paso 1, ¿sí? Paso 1, lo vas a leer pausadamente 10 veces. Y lo vamos a parar para que nos dure. Ahí está. Entonces, leámoslo en voz alta, pausadamente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. A ver, únicamente vas a escribir allí lo que te quepa del principio. No vas a escribir todo el versículo. Nada más lo que te quepa para referencia de memorización. Si tú sabes cómo inicia algo y lo repites, con lo poquito lo sacas. ¿Sí? Pues va. Juan 1:1. Ábranlo en sus Biblias. Juan 1:1. Ábranlo. Vamos a leerlo 10 veces en forma pausada. Va, 1, 2, 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero léelo, posa tus ojos sobre la Biblia, porque es, mira, la magia, si se le puede llamar magia a esto, porque para mí es magia. Yo jamás pensé en toda mi vida que se pudieran memorizar 6 versículos diarios y sostenerlos siquiera por 10 días. Esto es como magia, pero no es magia, es la gracia de Dios. Pero la magia de esto consiste en que poses tus ojos en la Biblia y lo leas pausadamente. Entonces quiero sus ojos en su Biblia y lo vamos a leer. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 10 veces, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Volteo mi Biblia y ahora lo voy a repetir de memoria. Ya no lo sabemos, a ver, dilo. En el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio el verbo, y el verbo era con Dios. 10 veces. Y le pones los palitos. Ahora, si nada más te quedas ahí, te lo aprendiste hoy, pero mañana ya se te olvidó. Entonces, ¿qué vas a hacer el día 2? El día 2 vas a añadir el versículo 2. ¿Sí? Entonces, pon ahí 2. Abajito del 1 pones 2. Este era, porque no te cabe más. O este era en. Y vamos a leer, antes de leer el versículo 2, vamos a repetir el siguiente día otra vez el 1.
En el principio del verbo, pero ya pasó un día, ¿sí? No, lo repites de memoria, sin verlo. Ahora, si no te acuerdas de algo, consulta rápido, pero eso va a hacer que se te vaya grabando. Y ya van otras 10 veces y ahora repites lo mismo, ahora con el 2. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. 10 veces lo lees, 10 veces lo repites de memoria. Ahora pon el 3. Pon el 3. Todas las cosas por, que no cae más, todas las cosas por, lo lees 10 veces. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 10 veces. Todas las cosas. Pero antes de eso, repites 10 veces otra vez el 1. Es el tercer día. Y luego repites 10 veces el 2. Y ahora repites 10 veces el 3. Para el cuarto día, el 1 ya te lo sabes. ¿Sabes qué? De por vida. Y sigues con lo mismo. Ahí vaya. Y aquí, pero estaba más acá. Ahí está, mira. Entonces, eso ya ni le copien nada. Va a estar ahí en el WhatsApp esto. Entonces, el día 3, ya son 3, pero nota cómo inicia repitiendo el 1, luego repitiendo el 2, y luego leyendo el 3 y repitiendo el 3. Y el día que sigue, añades el que sigue, pero ya cubriste todo el 1, ahora cubres todo el 2, y así te vas, estás diario. Yo todavía estoy como si sintiera que voy a despertar y voy a decir, soñé que estaba memorizando 6 versículos diarios. Todavía no me la puedo creer. Todavía no consigo cómo. Y cuando no entiendes algo, es porque tiene que ser la gracia de Dios. No hay otra. Amén. Eso va a estar allí en el WhatsApp, y así es como sigues, y así es como yo lo he estado haciendo. Así es como se va a ver tu hoja. Miren, así. En el examen del WhatsApp, ya lo voy a enviar. Así es como se ve. ¿Sí? Entonces, amados, edifiquen con plata. Memoricen. Ahora, si tú nada más memorizas y no escribes, no vas a poder. Entonces, les animo, 5 minutos, lee la Biblia. 5 minutos, escribe la Biblia. 5 minutos, memoriza la Biblia. ¿Ok? Carlitos.